Estamos en la mesa de este miércoles 22 de abril. Estamos con Juan Gavito, Miguel Fernández Galeano, Gabriel Mazarovich y Gonzalo Pérez del Castillo. Seguimos con temas que tienen que ver con nuestro país, pero curiosamente ahora no vamos a hablar de una noticia de las últimas horas, ni de hoy ni de ayer. Esta tiene algunos días. En su discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas, la que se celebró el 10 de abril en Panamá, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, confirmó que va a llamar, acá en Uruguay, a un diálogo social para considerar estrategias hacia 2050. Volvió entonces sobre una propuesta que él ya había anunciado el día mismo de su asunción, el 1 de marzo, cuando hablaba por cadena de radio y televisión. El diálogo social, tan necesario, tan importante, será otra característica de este gobierno. Una proyección desafiante y factible del Uruguay del futuro solo se puede vislumbrar y concretar entre todos, mediante el más amplio y profundo diálogo con la sociedad civil organizada. En tal sentido, convocaremos a un Foro Uruguay 2050 a realizarse en el segundo semestre del presente año y en el que participarán representantes de la sociedad civil, desde la academia a los medios de comunicación, pasando por empresas públicas, agencias estatales, congreso de intendentes, plenario de municipios, cámaras empresariales, organizaciones gremiales, sindicales y religiosas, organizaciones no gubernamentales, etc. Haremos una propuesta tentativa de temas a partir de la cual dicho foro elaborará una agenda para abordar. Juan Gavito quería que habláramos de este anuncio hecho ya 2 veces por Vázquez, pero en esta ocasión sobre todo el hecho en Panamá. ¿Por qué? Exactamente, porque yo escuché, al igual que todos ustedes y muchos oyentes, en directo el discurso del presidente, y realmente me pareció muy bien que lanzara esa propuesta en donde, es más, él dijo que ya había convocado, quizá ahí fue un lapsus, porque claramente eso no está implementado, y adelantó los temas que después tuvo Emiliano, para no quedar librados a mi memoria, podrías repasar. Lo que a mí en lo personal me llamó la atención es que nadie ha levantado ese guante, ni los medios de comunicación que están nombrados allí a texto expreso como interlocutores, ni los periodistas, ni los comunicadores, ni los columnistas, y bueno, y por cierto que el resto de los protagonistas de ese futuro diálogo. Yo creo que esto es debido a que lamentablemente estamos enfermos de cortoplacismo, estamos enfermos de hablar del día a día y del episodio pequeño que ocurrió ayer, y no estamos acostumbrados a levantar las miras un poco más allá de lo que hay después de la cuchilla, como dice el paisano. De modo que a mí me parece una iniciativa muy plausible, va a tener indudablemente problemas de implementación. Digo, desde mi punto de vista, que podría haber un paralelismo con lo que ocurrió con la CODE, Comisión Organizadora del Debate Educativo y del Congreso Educativo, que para un ámbito muy específico, que fue el de educación, pretendió llevar adelante y llevó adelante el presidente Vázquez en su gobierno pasado, y que tuvo para mí claroscuros. Pero además de los problemas de implementación, tiene también problemas conceptuales que para alguna gente pueden ser insalvables. Es decir, si yo me pongo a mirar de acá a 50 años, ¿qué tipo de sociedad voy a querer? Por supuesto, mucho más solidaria, pero voy a querer una sociedad en la que no exista más la propiedad privada ni la iniciativa privada. Quiero un mundo en el cual las relaciones de producción se rijan por el viejo modelo socialista. Entonces ahí tenemos problemas, y esos problemas pienso que se van a manifestar, y creo que quizá dentro de la propia coalición de gobiernos donde se van a presentar con mayor fuerza. Pero no quiero poner primero el problema antes que la buena idea. Insisto, creo que es una buena idea y deberá implementarla cuanto antes el gobierno. ¿Cómo vieron este llamado de atención de Juan? Esto de que no se le prestó mucha atención justamente a lo que Vázquez había dicho ahora en la Cumbre de las Américas.
Bueno, yo creo, primero, creo que es una propuesta muy firme y muy clara. Pues yo cuando venía vi la cuestión y me venía acordando. Tabaré Vázquez hace el eje de su discurso el 5 de febrero, en el 44 aniversario del FAM Maldonado, que es el último discurso que hace como dirigente político antes de asumir, en esto. Dedicó más de la tercera parte del discurso, yo me acuerdo porque lo fui a cubrir, de esto. Obviamente fue la parte menos aplaudida del discurso y menos atendida por la cobertura mediática que se le dio después, incluida la que yo hice, para ser autocrítico en ese sentido. Estamos en un día de autocrítica. No, pero está bien, porque además era justo el 5 de febrero, era en febrero, era toda una historia en la que venía hacia acá, fue el lanzamiento en Maldonado de los 3 candidatos a intendentes del FA, o sea, un conjunto de cosas allí. Después lo reitera el 1 de marzo y después, para sorpresa de muchos, cuando en la cumbre venía por otros lados y obviamente tuvo mucho más repercusión lo que dijo sobre Venezuela y sobre Cuba y sobre Colombia, que era lo que tenía. Si estaba sentado al lado de Obama, por ejemplo. Ok, la cosa, pero que eso fue, pero el otro centro del discurso, que esto, que además Vázquez no es de improvisar, o sea, si eligió tirar esto es porque lo considera un tema central. Y me parece todo 3 cosas. Primero, me parece una iniciativa importantísima. Segundo, se han intentado varias cosas de este tipo. Quizás la más global que se ha intentado es la CONAPRO a la salida de la dictadura. Donde era política y social, con la sola excepción de la Asociación de Banco y de la Asociación Rural por haber apoyado la dictadura, por consenso de todos los demás. Y en el resto se trabajó muchísimo y eso se quedó en prácticamente nada hoy. Es un programa muy interesante para ver. Así como comentábamos muy fuera del micrófono que mi compromiso por usted está a la izquierda de algunos programas, de algunas cosas de la izquierda, la CONAPRO sería una propuesta casi revolucionaria hoy en muchísimas cosas de las que están planteadas. Hablaste de mi compromiso con usted y probablemente una parte de nuestros oyentes se haya perdido, ¿no? No, que decíamos de la plataforma electoral de Wilson. Estábamos hablando justo fuera de micrófono. Bueno, no, pero no era por Gavito. Quiero aclarar que era una polémica con él. Lo hablábamos en el sentido del desarrollo programático justamente antes de entrar, y decíamos que cómo había propuestas con mucho más perspectiva en todos los partidos de distintos años y cosas. No era una polémica con él. Si miramos las 40 medidas del Frente Amplio, obviamente tienen diferencias notorias también con lo que tenemos hoy. Ahí te estás retrotrayendo el 71. Claro. ¿No? Mi compromiso con usted fue el programa de gobierno de Wilson, claro, en el año y las primeras medidas de Sereni también, para decirlo en términos que no era una polémica con el Partido Nacional, sino todo lo contrario, la elaboración programática. Bueno, ahora yo termino con esto. Vamos al presente. Se hizo un intento sobre el tema de educación, ¿no? Con los congresos de educación y en el gobierno anterior de Mujica, con un diálogo político sobre la educación que generó un debate acaloradísimo por todos lados y que se hizo otro. Uno muy efectivo sobre seguridad social. Sí, y sobre un diálogo muy bueno sobre seguridad social, ahí va a terminar. Y un intento también de debate sobre el tema seguridad ciudadana, de compromiso. Energía también. También. Que tuvieron buenos resultados, pero que se referían a cosas bien concretas. Ahora tenemos un primer intento de darle una perspectiva de 50 años y bueno, de 40. Yo creo que es un buen intento y obviamente está muy bueno que los distintos sectores de la sociedad, en este caso por ahora son sectores sociales los que están convocados. No está planteado la participación de los partidos políticos en esto. Entonces es bien interesante que se vea, me parece un esfuerzo bien interesante cómo se piensa la sociedad uruguaya. Y obviamente hay quienes queremos ver una sociedad sin explotados ni explotadores, que creo que nos va a llevar bastante más de 50 años, así que no nos preocupemos. Y hay quienes que no, pero creo que es una linda perspectiva. Gonzalo, ¿tú tampoco le diste trascendencia a este anuncio de Vázquez? No, yo sí le doy muchísima trascendencia, creo que es fundamental, importante. Y digo más, yo no conozco ningún país que se haya desarrollado realmente y que haya tenido un crecimiento económico, equilibrado, social, que no tenga claro cuáles son los objetivos básicos que persigue. Y voy a decir más porque lo he dicho antes. Yo creo que el Uruguay es un país que si tú le preguntas a los uruguayos qué país le querés dejar a tus hijos o a tus nietos, a todos los uruguayos, perdón, el 80% de los uruguayos te describen el mismo país.
Por lo tanto, yo soy de los que dice que es mentira que la sociedad uruguaya está dividida en dos. Yo creo que los uruguayos tenemos muy claro el tipo de país en el que queremos vivir, porque apreciamos mucho, volvemos al discurso laico anterior, apreciamos mucho el país que hemos construido. Y aquí voy a volver un rato al comunismo italiano. Enrico Berlinguer, que era el premier, el secretario del Partido Comunista Italiano, en un momento, cuando estaba Europa creciendo y todo, se dio perfectamente cuenta de esto. Y por eso entró en un discurso que primero, con la democracia cristiana, que era el poder en el Estado, en un discurso que primero muy a la italiana se llamaba las convergencias paralelas, y después quiso con Aldo Moro firmar el compromiso histórico. Y ahí los radicales de siempre limpiaron a Aldo Moro, para que no se diera eso. Porque es fundamental que un país se ponga de acuerdo sobre cuáles son los objetivos básicos que persigue. Y yo creo que en el Uruguay uno puede llegar a acuerdos. Pero entonces voy a lo que dice Juan. Digo, nos tenemos que poner de acuerdo qué realmente queremos, cómo queremos llegar a esto. Si realmente la forma de llegar es enfrentando a los uruguayos en una lucha de clases, en la cual primero vamos a tener que empezar a definir cuáles son las clases que van a entrar en lucha, o si tenemos mecanismos a través de los cuales, a través del diálogo, a través de la negociación, a través de la lucha, pero no armada, podemos llegar a esos objetivos que son comunes a todos los uruguayos. Gabriel va tomando nota, ya algo va a contestar sobre este Lo vi que se estaba cosas. poniendo nervioso. Miguel. Sí, yo creo que, en primer lugar, conociendo a Vázquez y su forma de gobernar, el tema está en camino. Ya hay 4 en la UPP y 3 ministerios encargados de armar la agenda. El MIDES, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la UPP como articuladora. Ya hay un primer borrador de una agenda, metodología de trabajo y posibles convocantes. Va a dar mucho trabajo armar una plataforma de este tipo. Pero yo quiero tomar de las cosas que sean, porque yo creo que es interesante ver también los elementos polémicos o el imaginario que podemos tener desde distintos lugares para un tema de este tipo. Yo creo, en primer lugar, que el ejercicio de ver futuros posibles para un país, los llamados futuribles, es inexcusable. No hay manera de caminar, de andar, si no hay un rumbo definido. No me voy a repetir con el tema de Alicia en el País de las Maravillas, porque voy a estar, si no, muy recurrente. Pero hay que saber a dónde queremos que vaya el país. Y para saberlo hay que tener un acuerdo, que yo no me gusta decir política de Estado. No, esto es un acuerdo de rumbo, es frente a los grandes desafíos que tiene la sociedad uruguaya, cuál es el rumbo grueso que tiene el país. No es la definición de la agenda. Yo creo que este país hizo un ejercicio desde un lugar institucional, quizás en épocas distintas, sin una convocatoria, más desde el lado de la convocatoria a la academia y a los técnicos, con el ejercicio de la CIDE, en la década de los 60, que fue un ejercicio de prospectiva, como se dice ahora, de establecer un futuro posible. Yo creo que es un ejercicio que ¿Pero qué tiene este tema? El primer elemento que tiene es el rescate de la política. Esto no se puede hacer desde una visión meramente técnica. Esto supone, y por eso que es muy importante la convocatoria a la sociedad, a un debate que efectivamente pueda meterla. Y ahí me parece que es, con esto termino, absolutamente definitorio el hecho de alguna manera no perder en la construcción de esa agenda 3 desafíos que me parece que este país tiene. Yo los quiero dejar colocados como nudos críticos, no como problemas sectoriales. Porque acá, para analizar futuro y para hacer prospectiva y para analizar análisis estratégico, hay que ver problemas y nudos estratégicos. Y Uruguay tiene 3 nudos estratégicos desde mi punto de vista, que son el desafío demográfico, donde hay que decir qué país queremos, si queremos ser 3 millones que vivamos felices o muchos más para generar otra dinámica. No me expido sobre el tema, pero es un tema sobre el cual incluso con el grupo de Mieres y con una fundación que hubo buenas e interesantes discusiones respecto al tema del rumbo, ¿no? Respecto al tema demográfico. El desafío democrático, o sea, qué institucionalidad democrática y qué formas de relacionamiento tiene que tener la sociedad. Y en tercer lugar, el desafío social, que no es la antinomia lucha de clases, aunque para muchos lo pueda ser y podamos colocarlo, pero que es decir, cómo vamos a resolver el problema no de la equidad, cómo vamos a resolver el tema de la justicia social
como país. ¿Quedaste conforme, Juan, con la discusión a partir de tu iniciativa? Quedé conforme con el hecho que veo que se ha reflexionado mucho más de lo que se ha manifestado públicamente. Por ejemplo, para aterrizarlo de modo que la gente lo comprenda, porque a veces algún amigo me dice, ustedes hablan demasiado teórico, no les entendemos nada. Esto del perfil demográfico que va a tener Uruguay de acá... ¿Qué edad tiene tu amigo? De todas las edades, de todas las edades. No quiero caer en el facilismo de decir don Juan y doña María, pero más o menos. Lo que hablábamos hace un momento sobre los inmigrantes, fueren sirios o de cualquier otra nacionalidad, tiene que ver con lo que previamente hayamos asumido en relación a que tenemos una población estancada y envejecida, y eso va a incidir en una cantidad de cuestiones, de la salud, la seguridad social y la propia productividad de nuestra fuerza de trabajo. De modo que ese tipo de cosas es innegable que hay que abordarlas, aún para cualquiera sea el modelo social y productivo que tengamos como ideal. En relación a las referencias políticas me causa mucha gracia. Primero, se habla de la CIDE, pero en su momento, cuando el Partido Nacional la impulsó, porque digamos que esto fue idea de Wilson Ferreira y fue implementado entre otros por Enrique Iglesias, y allí trabajó. Danilo Astori trabajó como un colaborador, pero no era notoriamente una figura política. Sí, quiere decir que fuimos escuela, digamos, de formación de gente que tenía cosas importantes que decir, pero no fue reconocido en su momento. Cuando en el año 71 Wilson y Carlos Julio Pereira presenta el compromiso con usted, fue denostado absolutamente por la izquierda uruguaya, que eso era reformismo, que era gatopardismo. Y hoy yo escucho a la senadora Topolanqui, para darle un poquito de sal y pimienta a esto, decir que no se puede cambiar todo. Es decir, la señora que era revolucionaria en el 71 y que andaba a los bombazos, o estaba presa, no lo sé, hoy dice que no hay que ir tan rápido y que después de 25 años en la intendencia eso tiene una inercia que no se puede cambiar. De modo que todos cambiamos. Y concedámonos todos el derecho a tener una acumulación de sabiduría que nos permita dialogar de igual a igual y no pensar que solo la razón la tenemos uno y que los otros hay que borrarlos del mapa. Efectivamente, como decía Miguel, Juan la picó y Miguel quiere seguir discutiendo, supongo. Obvio que no decaiga. Que adelante. Pero estamos en la hora de ir cerrando este tema. Bueno, mínimo telegrama sobre esto. El telegrama sobre esto es que efectivamente el otro siempre puede tener algo de razón. Ese es un principio para construir y pensar políticamente con racionalidad. Pero bueno, lo bueno es que podamos, por ejemplo, en el tema demográfico, es un tema apasionante, porque es un tema donde podemos mostrar muchas de las contradicciones que tenemos para pensar el país. Ahí está el tema de la solidaridad, el tema de la generosidad, cosas que cada vez se van viendo que son las que terminan definiendo más una sociedad.